En hebreo, no desear la mujer del prójimo se dice así. Se dice Qatar geten jarakatán katán. No, de hebreo no sé nada. El arte del maquillaje es muy difícil. El arte del maquillaje, eso lleva años de aprendizaje para que llegues a este nivel. No, yo hasta me maquillo. Yo creo que no me maquillo, es de la mamera de desmaquillarme. Sí, yo también. A todos los que están presentes, un hijo de puta like, alguna mierda. Señor, voy a echarme hoy el rosario, el rosario lujurioso. Los misterios de hoy son los misterios lujuriosos. El primer misterio lujurioso es José y María copulan por primera vez. Miren, yo tengo una hipótesis de que Jesús es hijo de un celote que era amante de María. María era una vieja súper rebeldona, como todos los celotes que habían allá, y entonces agarran a un viejito que era súper celote, y dice, tranquila, mija, que yo como nadie sabe que yo soy celote, yo le bautizo el chino como si fuera mío, y el celote ese que es el padre, pues así se ve librado, y el niño crece, y su merced tampoco se descubre como amante de los celotes y como activista de los celotes, y por eso el niño que les nació fue una gonorreíta increíble llamado Jesús de Nazaret, que era una revolucionaria empedernida. Entonces, esas son mis ideas, por ejemplo, sobre la religión. Bueno, entonces ya entrando nosotras en materia, pues a mí se me ocurrió que habláramos de una cosa como interesante, como medio académica, pero es bien chida, y es sexo y religión. Pero la religión no siempre ha sido enemiga del sexo. De hecho, el origen de la religión está muy vinculado con prácticas sexuales y de las más chidas. Prácticas sexuales promiscuas y generalmente orgiásticas. Pero antes de la religión cristiana y antes de, pues, de que se estatuyera como ese desprecio por el placer, que es de origen griego, es de origen estoico, pero la lujuria y el sexo y el hedonismo y el placer, sabiéndolo administrar, yo pienso que es para mí el principio de la felicidad. Se dice que anteriormente, antes de las religiones monoteístas e incluso antes de las religiones, de las mitologías que conocemos ahora, pues habían unos cultos muy fuertes a la dea madre, y la que administraba todo eso eran las mujeres, controlaban los rituales, también los travestis, los chamanes, el travestismo y todo esto estaba vinculado. Y pues imagínense las folladotas que se pegaba a esta gente cuando entrando ya en furor se, se desfogaban y podían comulgar sexualmente con la divinidad y con la hieródula, así se llamaban las putas sacerdotisas. Y las religiones muy antiguas lo sabían. Sí, a la religión con la que uno fue criado le hace falta mucha humanidad, ¿no? Es muy alejada de los deseos reales de los seres humanos. Dice que no desear a la mujer del prójimo, o sea, todos deseamos a la mujer del prójimo. Yo me imagino esta postura de las hieródulas. Todavía en nuestra cabeza no cabe imaginar cómo puede ser una sacerdotisa prostituta y una especie de orgía ritual, ¿no? En la prehistoria, los nómadas, por ejemplo, los hombres, varones, se dedicaban a la cacería, pero eso no era una actividad económica mejor o más estimada que la que hacían las mujeres, porque las mujeres se encargaban, como actualmente lo hacen las Masái. De hecho, Angela Davis en Mujeres, Raza y Clase tiene el último capítulo de ese libro que se llama Del trabajo doméstico a la fábrica o al trabajo de fábrica, algo así. Ella hace un análisis ahí en ese punto y ella habla de las Masái, cuando ella estuvo en el África por allá en los 70s o en los 60s, y las Masái todavía se parecen un poco a estos grupos prehistóricos donde eran nómadas y las mujeres eran las que construían las casas. Para ser sacerdote varón había que travestirse, por ejemplo. Eso implica un conocimiento de la biología, ¿no? Por o sea, supuesto. Un conocimiento de la causa y la consecuencia que yo me imagino que se dio pues mucho después, ¿no?
O sea, al principio que las mujeres eran, como que caían en ellas unas semillas mágicas y entonces por eso tenían chinos y por eso, como de ahí todo el imaginario súper fantástico de la mujer, ¿no? No. Esas son suposiciones que nosotros podríamos hacer pensando que las primitivas eran como ignorantes. Pero no, las mujeres eran supremamente sabias, se las sabían todas. Y además la sexualidad no estaba reducida a la reproducción y por eso tirar el semen era hasta bendito. Tirar el semen en la tierra, o sea, los hombres, entre más eyacularan los hombres en las sementeras, de ahí la palabra sementeras, para que hubiera fertilidad y la madre tierra fecundara y la cosecha fuera más próspera, por ejemplo. Entonces el coitus interruptus era importantísimo y no se requiere un conocimiento científico de causa y efecto, sino se requiere más bien un conocimiento intuitivo. ¿Quiénes hacen la biología? Hombres. ¿De qué orientación sexual por una hegemonía patriarcal? Heterosexuales. Y el ojo heterosexual ve hasta familias, hasta la Sagrada Familia la pueden ver en un grupo de chimpancés. Son tan absurdos, me dan mal genio, que se pongan a decir, es que los aves son fieles y los pájaros y ponen sus huevos y el pajarito ayuda a la pajarita. Y dice, ay, no manches, no inventes, póngase a mirar bien los pájaros y verá que no son así. Solamente por una estación son fieles. No nos metan los dedos más a la boca. Entonces hay una cantidad de biología mentirosa hecha por... Un momento, fuertes declaraciones. Ajá. ¿No hay animales monógamos? No. Bueno, los puede haber, pero excepcionalmente. Lo de la religión, a mí como lo que más me interesa del tema de la religión es como el análisis de nosotros como católicos, ¿no? Como criados en familias o en entornos católicos. Sí. El catolicismo no era tan paila porque uno de sus principios, como de principios de primera categoría, pues, era el libre albedrío. Es como que Dios te había hecho con el absoluto derecho a decidir lo que quisieras, ¿no? Como que se contemplaba dentro de tu identidad, dentro de tus derechos como ser creado por ese Dios, pues que tú puedas decidir lo que quisieras, ¿no? Y creíamos, y creo yo que el hecho de poner una regla así implica que puedes decidir lo que se supone que no debas decidir, ¿no? O sea, tú no das ese permiso si no asumes que hay un espacio en el que, pues, el pobrecito hombre se va a descarriar, ¿no? Y después, pues, después te arrepientes, pides perdón y todo bien, ¿no? Ajá, mira, el libre albedrío, pero el libre albedrío controlado por un dogma previo. El libre albedrío con letras chiquitas como las becas del ICETEX. Es que justamente lo interesante es que no está en letra chiquita. O sea, el libre albedrío hace parte fundamental del principio católico. Tiene sentido porque tú decides. Sí, el libre albedrío viene a decir, el libre albedrío es que tú elijas lo que te dice la iglesia y no lo que tu razonabilidad te lo dice, porque todos los que razonaban terminaron siendo herejes. Lo que pienso yo es que entiendo lo del libre albedrío en la religión católica y comprendo que sí se ha visto como una letra pequeña, pues porque a través de ese pues hay el control, pero como lo dice Laura, es comparando con otras religiones, ¿no? Comparando con otras creencias, comparando con las que uno tiene o con las que uno puede más o menos pues tener idea, pues el catolicismo sí es bastante laxo. Humano en cuanto a eso, sí, o sea, le permite, sí, hipócrita también, sí, hipócrita. Pero es humano, es justamente eso, o sea, la posibilidad de que te deja, pues claro que se supone que si escoges lo que no debes te jodes, pues porque si no, entonces ¿para qué es la religión? O sea, también de qué estamos hablando, ¿no? Ahora una religión es una serie de principios a los que te atienes y si no te atienes, pues llevas. Sí, ya saben, ¿no? Cómo se que me invitan. El problema con el catolicismo es esos principios en cuanto al desarrollo sexual de la persona, porque, digamos, si uno se pone a pillar los mandamientos, hace unos días estaba viendo, porque los mandamientos están bien raros, ¿no? Porque tienen muchas traducciones, o sea, traducidos exactamente desde su idioma original,
casi todos son, o sea, los actos impuros, o sea, todo es mucho más sexual, ve el sexo como algo mucho más sucio de lo que hoy en día se ha venido como medio suavizando, ¿cierto? Fíjense que en el año 2000 yo vivía en Roma con una judía y yo andaba súper problematizado porque yo sí creo en Dios y creo profundamente en las divinidades y en las potencias y en las energías. Entonces intenté ser judía y todo eso y analicé la filosofía de las religiones y resulta que las religiones a mí me parecía, o sea, mi amiga me decía, pues, ¿por qué no te haces judío? Y yo decía, no, porque es que los judíos también son bien jodidos con la homofobia y no encontré ninguna religión que no fuera como de alguna manera recalcitrante con eso y yo no quería tener una división. O sea, me encantaría encontrar una persona tántrica para que me toque todo y me abra los chakras y me abra el chakra más importante y yo pueda como alcanzar la iluminación. Y no estoy hablando en doble sentido. Chévere esta pregunta que hace Alejandra, que dice que para qué seguir unos principios que te condenan cuando puedes vivir lo mismo sin la culpa que genera el mandar pecar. Y yo creo que es importante porque ahí está como la diferenciación, o sea, cuál es la diferencia entre la religiosidad y la espiritualidad, ¿no? O sea, porque yo creo que hay una dimensión pues que yo no me considero como especialmente espiritual ni religiosa ni nada de eso, culpa de las monjas seguramente, pero me imagino que eso es una cosa que uno no puede como ignorar de uno mismo, ¿no? O sea, creo que todos los seres humanos tenemos eso, aunque yo personalmente no entiendo muy bien qué es o cómo es que funciona, pero supongo pues que también soy partícipe de eso, pero creo que depende, ¿cuál es la diferencia, digamos? A mí, yo como siempre fui como muy lideresa, me encantaba y encontraba en un pueblo en los Andes como único lugar para poder ejercer como cierta creatividad liderando la iglesia. Entonces yo había estado como en la infancia misionera y cuando me hice adolescente, que ya deseaba hombre y todo, entonces, y mujer y todo, entonces... fíjense que me llevaron a la central de jóvenes, yo no debería decir nombres propios, ¿verdad? Me llevaron a una cosa, una institución muy famosa de Colombia, de católicos, para entrenarme como líder y me ofrecieron después ser como parte de un equipo polivalente y me daban educación en Alemania y todo el pedo así, porque no era lo único, éramos muchos entre todo Colombia. Y fíjense que los curas, denuncia pública. Los curas a mí por lo menos cuando yo iba a hablar con el padre organizador del pedo, del asunto, me toqueteaba las piernas y yo me dejaba, aunque me producía cierta asquerosidad porque él no me gustaba tanto, no me gustaba. O sea, si hubiese sido un padre bien rico, sí le digo, ay, con su permiso se lo mamo o algo así. ¿O será que esto vale por un rosario? Alguna cosa así. Pero el tipo no me gustaba, entonces yo sentía como asco, pero sí producía poder frente a los demás y yo lo aceptaba. Sí, fui víctima de los pésimos resultados que tiene dejar la educación sexual de las niñas a manos de unas monjas. Ay, qué interesante. ¿No? Eso tiene unas gravísimas consecuencias que hoy en día tienen 15, 18, 20 años y son los hijos de mis amigas, ¿no? O sea, una monja te sacaba la cartelera, la mismita con la que le había dado clase a mi mamá 20 años antes, y te decía, esto es una relación sexual, solamente es estar en el matrimonio, y el coitus interruptus, y entonces me decía, listo, todo bien. Pues lo que yo tengo que hacer es asegurarme de que el man se quite a tiempo, listo, yo lo mando para la mierda y todo bien. Pues no, mi amor. O sea, claramente así no es, ¿no? Gracias a sus fantásticos métodos anticonceptivos, pues hay un resto de muchachitos y muchachitas que existen, pues porque resultó que el método que sugirió la monja no servía para mierda y me metieron tanta culpa que yo creo que traer una vida al mundo porque la cagué, pues es suficiente razón, ¿no? Y bueno, pues cada uno es cada uno, pero a mí me parece que eso es la cagada. Pero también el hecho de que, o sea, ahí sí me devuelvo a lo que hablábamos hace 8 días del deseo. También tus decisiones y el deseo de la maternidad o no, pues está absolutamente atravesado por lo que te dijeron que era tu vida y lo que estaba bien y mal y el infierno y toda esa mierda. Y yo pues siempre tengo la duda de cuántas de mis compañeras que decidieron tener sus hijitos y que obviamente después de tenerlos son felices y benditos y toda esa mierda,
pues cuántas de verdad habrían, o sea, ¿cuál es el grado de libertad en el que tomaron esa decisión? Lo que me hizo pensar el comentario de Alejandra era que yo estoy en un colegio de chicas, solo chicas, y yo me acuerdo que yo en ese momento, bueno, sí, digamos que tenía algunas curiosidades lésbicas y tal, pero en el colegio no, digamos como que era una cosa que yo apenas estaba explorando como en mi casa, tal, pero no en el colegio. Y en el colegio había una chica a la que se la montaban todas por lesbiana, y yo no me acuerdo pues, qué era lo que se suponía que hacía ella, que demostraba que fuera lesbiana, pero sí me acuerdo que no era ni siquiera algo de las monjas, porque ellas no se daban cuenta, o sea, no estaban al tanto, porque si no seguramente la habrían echado o la habrían penalizado como le pasó a Alejandra, pero sí me acuerdo que había, que se la montaban a la chica, ¿no? Y pues yo sí creo que eso es un resto de resultado, pues como del lavado de cerebro que te echan, ¿no? Que viene de la religión, es que tú tienes que ser la mamá de los hijitos y heterosexual, entonces... Al reducir la sexualidad a la reproducción, pues nos hace responsables de la sobrepoblación mundial. O sea, ¿cómo no hay cama para tanta gente? O sobre todo, completamente. claro, O sea, no puedes relacionar con una sexualidad que no corresponde al real, digamos, que solamente desde lo racional. Qué lindo es lo que has dicho. Exacto, o sea, nosotras como especie no tenemos una sexualidad meramente, no estamos reducidas y reducidos a la naturaleza solamente porque nosotros por un aspecto cultural desarrollamos como una especie de erotismo, ese es el erotismo, aquí en este programa se ha recalcado en eso, o sea, la sexualidad a través de la cultura se vuelve erotismo, ya no es sexualidad. Entonces, nosotros reconocimos que en el placer y en el goce sexual existía todo un ámbito de la libertad, hasta una cuestión religiosa. Por eso es que hablábamos al principio de este programa de que la religión y el sexo estaban muy vinculados. Ahora, hablando de los mandamientos, a ver, como por poner un ejemplo, el cornudo es aquel que le pone los cuernos la mujer. Pero el cornudo era el macho cabrío que estaba siempre vinculado a la dea madre, a la sacerdotisa puta y a los maricones que también tenían prácticas bisexuales. Es que en esa época yo creo que no habían heterosexuales ni homosexuales. De hecho, la palabra homosexual se acuñó hasta 1870. Entonces, lo que habían era como una especie de prácticas ahí entre todos. Y entonces, la cuestión es que el macho cornudo sí permitía, que a mí eso me parece, o sea, si yo fuera hetero, yo creo que yo disfrutaría que mi esposa tuviese sexo con otros, hombres o mujeres, con los que ella eligiera y con los que ella quisiera estar. Ahí ya hay un nivel de cosa que él sobrepasa el mero instinto, ¿sí? Porque yo ya estoy permitiendo que mi instinto negocie con la voluntad de mi esposa. Ahora, mi esposa pues tampoco se va a meter con cualquiera que se le aparezca ahí, ella sabrá con quién se mete. A mí me parece que la sexualidad así descarriada, así como de puro placer, así, pues no. O sea, por ejemplo, por lo menos tiene que haber una relación de cuidado. O sea, por ejemplo, si yo fuera plenamente heterosexual, que no soy plenamente heterosexual, ni plenamente homosexual, ni plenamente nada, lo pleno no habita por acá. Fuertes declaraciones otra vez. Pinina no es heterosexual. Sí, pero eso ya tiene que ver como con unas condiciones en las que tú deseas proponer una relación de pareja, digamos, eso no es... Estoy hablando... No tiene que ver como con el juicio, digamos, o como con la manera de interpretar la sexualidad de cada uno y de cada uno, ¿no? Que Alejandra dice una cosa muy, muy interesante, es que el catolicismo produce y educa hijos para el capitalismo, y es que yo creo que es donde está realmente la cagada, porque hay como una instrumentalización de una dimensión ineludible del ser humano, que es esa espiritualidad, ¿no? O sea, necesitamos... Ay, hermoso lo que has dicho, ¿no? Y hay una institución, pues, que nos lo regula, ¿no? Y aprovecha eso, pues, para decirnos cómo hay que vivir y tal.
y como lo necesitamos realmente, ¿no? O sea, hay una dimensión espiritual de la que no podemos desligarnos, pues caemos la mayoría en las religiones, ¿no? En efecto, hay un usufructo de la sexualidad y hay una utilización macabra e hija de padre, que es convertir la sexualidad en un aliado del sistema productivo y sobre todo echarte el pajazo de que tu dimensión espiritual, que es tan necesaria, porque eso es lo que me encantó de lo que acabas de decir, la dimensión espiritual del ser humano, o sea, yo necesito un vínculo con Dios, o sea, yo soy suficientemente racional como para entender que allá hay una vela y que esa vela es solamente un fuego, o sea, aquí no está Dios ni hay nada por el estilo, pero en mi cabeza sí existe y en mi cabeza sí funciona porque tengo esa necesidad espiritual. Y la pinche iglesia y las pinches dogmas y las pinches religiones dogmáticas, que el cristianismo no debe ser lo único, convierten esa necesidad espiritual en un instrumento aliado de los sistemas de producción más opresivos. Y uno dice, ay, no mames, güey, o sea, como una cuestión tan fundamental, una dimensión, como tú lo señalas, Laura, una dimensión tan fundamental de nuestra existencia, que es la espiritualidad, es conculcada y convertida y fetichizada en una simple cuestión de mercado. Pues que pille que para combatir eso no siento que sea necesario, o sea, la guerra no es contra el capitalismo, sino con la apropiación del propio ser de uno adentro del capitalismo, o sea, es decir, no es necesario... Nunca hemos peleado contra el capitalismo, sino contra la... Es que eso nos lleva a pensar en qué tanto derecho tiene BB de sacar beneficios económicos de la sexualidad de su público y de las chicas. Digamos. Pero es que su público también saca beneficios de esa sexualidad, o sea, sí. No, pero es que ese no es el punto, porque en últimas las mujeres y los hombres también sacan beneficios necesarios o que consideran en ese momento necesarios para su supervivencia, digamos. O sea, también la sexualidad conscientemente se maneja como una moneda de cambio. Y también... Hablando de la revista, que me parece interesante hablar de la revista, es que nosotras ninguna está obligada a nada. Ahora, si usted ya sabe cómo somos, ¿para qué se mete? Entonces, ese es el asunto. Y lo que sí hemos creado es una comunidad que valora la sexualidad, que hace hincapié en la sexualidad, que le gusta promover las prácticas sexuales y que no se reduce a la sexualidad reproductiva, ni a la sexualidad dogmática, ni a la sexualidad establecida, y que no tiene a nadie encarcelado ni usufructuándolo en ese sentido. Yo, por ejemplo, es como cuando uno dice, yo quiero estar ahí y yo vendo este producto porque es que la sexualidad también es capitalista. Entonces, no es que estemos hablando contra el capitalismo, sino que también estamos diciendo el capitalismo se puede humanizar y a mí por eso es que me gusta la revista, porque la revista usufructúa, como yo con el saber también, yo vendo cursos de conocimiento y vivo de eso, pero eso no quiere decir que reducimos el conocimiento meramente al capital, como tampoco quiere decir que reducimos la sexualidad meramente al capital, pero la religión así instituida siempre reduce el dogma y la espiritualidad a capital. No, de ninguna manera, me fascina, yo siento acá que en este programa lo que estoy es pagando por unas clases de historia, de filosofía, de sociología, de las vainas que ustedes estudian y que yo no. ¿Ah? ¿Cuándo paga? ¿Cuándo paga? A Laura no le he pagado ni un peso. Creo que lo que había pensado era que, y tiene que ver con esto, es que al capitalismo hay muchas formas en las que se le puede pervertir, y eso es muy gracioso y muy divertido. Sí, con ideas culas y simples, o sea, simplemente con el ser ya se le está pervirtiendo el capitalismo, con explorarse el propio ser, ya se está pervirtiendo el capitalismo, y con cualquier tipo de idea que no sea pues tan básica, ¿no? Es que unirse a cualquier corriente de pensamiento y simplemente dedicarse adscribirse, pues ya está castrando al ser. Nosotros nos casamos por la iglesia, ¿no? No porque seamos católicos. No lo sabía. No porque seamos católicos, sino porque... No sé, José me frena si estoy diciendo algo que no es, pero nosotros nos casamos por la iglesia católica,
¿no? Pues básicamente porque ahí me daba mamera como ir a una notaría a firmar un contrato como los de arrendamiento que habíamos firmado 20 veces. Entonces hay que hacer algo, ¿no? Pues como que tuviera otro significado. Y pensamos que pues lo más cercano a eso también y aguantaba pues darle un gusto a los papás, ¿no? Como que para los papás de José y para mi mamá era súper importante, era como algo chévere. Y para nosotros no era, pues, si uno no es religioso, uno es católico y en realidad no le importa tanto, pues tampoco le importa hacerlo y le importa no hacerlo, ¿no? Yo de una de las cosas más orgullosas que de mis acciones ha sido eso, casarme por lo católico y lo repetiría 1000 veces, o sea, y además porque, digamos, mis razones, yo quería que fuera ese cura, ese cura no me iba a casar por mi satanismo, que es mi religión real, entonces, pero, pero quería que fuera él y un man que yo consideraba el man más teso, y darle ese gusto a mi mamá, a mi papá no me cuesta nada, y ser hereje y ese regaño del cura no me importó para nada, no me cuesta para nada ser sacrílego o hasta tibio, y hasta hipócrita o irresponsable, cualquiera de esos adjetivos no me molestan. Pero bueno, seguimos y continuamos en la esquina de Pinina dentro de 8 días. Un placer como siempre, chao Pini. Ay, me encantó. Ahí sonamos académicas y todo, pero pues de todo en la viña del Señor es como las culiadas, no todas las culiadas son iguales. Así que unas se gozan y otras se gozan un poquito menos, pero se gozan al final porque una sabe rescatar lo mejor de cada ocasión. Les amo mucho, 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 mucho y cuidémonos mucho, mucho, mucho y sigamos con esta. Ay, ya estoy borracha. Sí, ya estoy. Ustedes, por favor. Va a tocar sacarla, va a tocar echarla hasta que se despide, toca sacarla.